Hola, sí, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto poder saludarte. Te habla Mario Villeda, misionero y amigo de la Cruz de Cristo, Iglesia Evangélica Internacional. Es para mí un gozo, un gusto poder estar aquí. Y el tema de hoy que quiero refutar, quiero hablar acerca de un predicador que habla a través de las redes sociales, a través de aquí, especialmente en YouTube. Sabemos que él es muy famoso por hacer sus famosos debates en contra, bueno, más que todo dialoga con los católicos romanos, y sabemos de que los católicos pues están mal en su doctrina de creer en santos o en ídolos o en imágenes, adorar imágenes de la creación, que es algo que está en el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero el día de hoy le traigo la refutación para este pastor llamado Eduardo Gutiérrez, que él muy bien se basa en los mandamientos de Dios allá en Éxodo 20, cuando él ataca a los católicos diciendo que ellos están mal porque adoran imágenes. Él se basa en los mandamientos que están en el libro de Éxodo 20, pero no se da cuenta de que él está igual que los católicos romanos en el mismo error, porque él también está guardando un día que no es un mandamiento de Dios, sino que está mismo ahí en Éxodo 20, y que él lo está transgresando también, y todos sus seguidores. Así que le intimo a este amigo católico, que es también igual que los católicos, que se arrepienta y que obedezca los mandamientos de Dios, porque así como él acusa o exhorta según él a los católicos que no adoren imágenes o ídolos, como dice la Biblia, y en el primer mandamiento y el segundo mandamiento de la ley de Dios, también habla acerca del cuarto mandamiento, que la Iglesia Católica lo cambió eh, en el concilio de la Odisea. La Iglesia Católica ella se ha atribuido, se ha dado esas atribuciones, las ha tomado las atribuciones de cambiar los mandamientos de Dios a su antojo. Y por eso en este día el tema que le traigo es: ¿están abolidos los 10 mandamientos de Dios? Es una pregunta. Vemos lo que Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 7 versículo perdón, 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Glorificado sea el nombre del Señor. Más claro no puede estar. Mi amigo, mi hermano, si usted hace uso de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, no puede después decir que Dios cambió el día un mandamiento y que todo lo demás está vigente, porque recuérdese que en este tiempo es muy fácil escuchar a predicadores hablar de cosas que a ellos no les conviene, porque han quitado a su antojo también. Muchos cristianos llamados evangélicos han quitado de la Biblia los mandamientos que a ellos no les convienen. Y así que, mi amigo, ¿a quién está agradando usted? ¿A Dios o a usted mismo? Porque el ser humano o las personas son muy dadas a las costumbres. Recuérdese que nosotros venimos de una trascendencia, de una cultura pagana, venimos de hogares católicos que prácticamente son paganos, donde se come de todo, donde se habla de maneras malas, donde se practican cosas, o mejor dicho, se practican eh, estas culturas o estas tradiciones, como lo son la observancia del domingo, el comer comidas inmundas. Pues el tema de hoy prácticamente va a ser los mandamientos de Dios. Y recordemos que quiero hacer este video un poco corto, porque sé que hay muchos versículos
que hablan acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y hay un problema que muchos religiosos tienen y que tuercen la escritura cuando hablan acerca de confunden las dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no manda a hacer ningún ritual. La ley ceremonial, en las leyes ceremoniales habían lavamientos, sin embargo, todavía, aunque sean leyes ceremoniales, todavía Jesucristo instituyó el lavamiento de los pies. Así que usted no puede decir que una ley por ser ceremonial es mala, porque la ley del lavamiento de pies, esa es una ley ritual antigua, y sin embargo nosotros los cristianos la practicamos porque es un simbolismo de humildad. Si usted no tiene humildad, usted tampoco va a poder obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios, para obedecerla hay que tener humildad y hay que estar dispuesto a ser vituperados por causa de la obediencia. Sin obediencia no hay salvación. La gracia de Dios es un regalo, la misma palabra lo dice, pero si no obedecemos quedamos en lo mismo. Si alguien te perdona, pero tú vuelves a cometer otro delito, pues sigues en la misma situación. Y Dios no vino a jugar con el pecado, sino vino a redimirnos y a cambiar nuestro corazón para hacernos diferentes. Dice que Él escribiría en la tabla de nuestro corazón las leyes de Dios y sus mandamientos. Aquí voy a continuar con unas citas bíblicas que se encuentran como decía, la ley ceremonial es una ley, eran unas leyes que ya pasaron de moda en casi todos los aspectos, ya pasaron porque todas apuntaban a la muerte de Jesucristo, pero lo que es el día de reposo pues no ha pasado porque todavía no hemos muerto, todavía no estamos en el cielo ni estamos en la tierra prometida, pero aún ahí en el milenio se va a continuar guardando el día de reposo, el día santificado por Dios. El hecho de que el apóstol Pablo hablara diferentes cosas, hablara en diferentes maneras acerca de las leyes que muchos no entienden, muchos no comprenden, pues confundía a muchos y aún hoy día muchos están confundidos con las palabras que Pablo hablaba acerca de las leyes. Aparentemente había una confusión, una contradicción, pero no es así. La mente espiritual tenía que discernir la enseñanza que Pablo daba. Dice, gloria sea al Señor. Vamos a continuar con otros versículos que están en el libro de San Juan, capítulo 17, 21. Vamos a ver, San Juan 17, 21. ¿Qué nos dice ahí Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo fue muy enfático. Cuando un joven le preguntó, maestro, bueno, ¿qué bien haré para entrar en el reino de los cielos? Él dijo, no me llames bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él no estaba jugando con él, estaba hablando en serio, estaba hablando acerca de la diferencia que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado no es una cosa que señala un pastor. No, porque a veces hay conveniencia, aún los mismos predicadores, los mismos pastores señalan una cosa como pecado, pero cuando lo hacen ellos entonces no es pecado. O usted puede hacer diferencia cuando usted cometió un pecado, es pecado, sea cual sea su posición. Transgresión de la ley, eso es el pecado. Dijo Jesucristo en San Juan capítulo 17 versículos 21, dice así la palabra del Señor. Quiero que usted ponga atención. Dice, para que todos sean uno, dice uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios, porque en Cristo los mandamientos no fueron abolidos, sino que a lo contrario Jesucristo los puso en más ¿cómo diríamos? Explícitos, más explícitos. Dijo que si antes tú matabas a alguien eras
culpado del juicio, pero si tú ahora odias a tu hermano, eres culpable también del juicio. Así que ya antes, si tú cometías adulterio, estabas en pecado, pero ahora con ver a una mujer para codiciarla ya cometiste el pecado. Pero ahí es donde llega que Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo vino a cumplirla, a darnos el ejemplo también a nosotros, para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. También tenemos otros versículos de lo que Jesucristo dijo en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 15, y leemos así la palabra del Señor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Dice aquí: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que los mandamientos de Dios no son tampoco, no han pasado de moda, porque aquí Jesucristo dijo a sus discípulos que todavía tenían que guardar sus mandamientos. Si me amáis, o sea, si usted ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, no hay otra manera de probarlo, porque usted puede ayunar, puede orar, puede hacer cualquier sacrificio. Jesucristo dijo: obediencia quiero y no sacrificios, porque los demonios creen y tiemblan, mas no obedecen. Los demonios no obedecen los mandamientos de Dios porque ellos no pueden. No pueden porque están ya destituidos, pero usted todavía puede arrepentirse y puede comenzar a guardar los mandamientos de Dios, vivir en santidad, porque eso es lo que nos separa del pecado. El pecado es transgresión de los mandamientos, transgresión de la ley, no de la ley ritual, sino de la ley moral. Más adelante le voy a explicar cómo Pablo hace diferencia entre esas dos leyes, la ley ritual y la ley de los mandamientos de Dios. Podemos leer aquí en el libro de Romanos capítulo 8, como habla acerca de que nosotros no lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, el obedecer los mandamientos de Dios. Dice aquí, capítulo 8, versículo 7: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es como que usted diga que usted tiene la verdad, pero usted no está en la verdad. En otras palabras, dice aquí que si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no podemos guardar los mandamientos. De nosotros mismos no podemos, pero cuando venimos arrepentidos y oramos y esperamos en la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para guardar la ley que es espiritual, los mandamientos de Dios que son espirituales. Dice, no pueden sujetarse a Dios ni tampoco pueden. Por cuanto dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Usted se da cuenta, porque la carne los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, entonces si usted vive según la carne, entonces no va a poder obedecer los mandamientos, porque muchos dicen, no, nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Sí, humanamente nadie puede, pero si usted en verdad tuviera el Espíritu Santo, entonces usted puede obedecer los mandamientos de Dios, según dice Pablo aquí. Dice: mas vosotros no vivís. Esto le está hablando a los romanos, no le está hablando a la gente inconversa. Esa gente no vivían en desobediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, esto es para que usted se dé cuenta de que es por medio, con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no guarda los mandamientos, está mintiendo, está viviendo una vida de mentira, de apostasía, una vida de rebelión contra el Espíritu, y está viviendo según lo que dice aquí el apóstol Pablo, según la carne, no según el Espíritu, porque el Espíritu te da fuerza, el Espíritu rechaza todo aquello que es contamina, lo que es transgresión, todo lo rechaza. Así que también cuando vamos a la ley de Dios, a las leyes que Dios estableció, hubieron unas leyes que eran ceremoniales y pasajeras que ya pasaron, pero dice aquí el apóstol Pablo
en 1 Corintios 7:19. Vamos a leer allá rápidamente, como dice ahí el apóstol Pablo, hablando acerca de esa diferencia que hay entre las leyes, porque ellos confunden la ley de los, como quien dice, pues las leyes ceremoniales en las cuales estaba la circuncisión, estaba el matar macho cabrillos, el matar animales, sacrificarlos, nuevas lunas, sábados lunares, todas esas. Habían dos sábados: el sábado lunar, que era la ley ceremonial, y está el sábado semanal, que es el día que todavía está vigente, porque ese fue el que santificó Dios en el principio. Mira lo que dice aquí: 7:19 de Primera de Corintios. Dice así: la circuncisión, dice, nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Así que está muy bien claro: los mandamientos de Dios no tienen nada que ver con la circuncisión ni con los otros ritos que el apóstol Pablo habla, que fueron clavados en la cruz. Jesucristo no vino a quitar los mandamientos. Jesucristo vino a cumplir, a darnos una lección de que se debe de obedecer. También las Marías, las discípulas de Cristo, y los discípulos de Cristo guardaron el sábado. Lo dice la Biblia acá en Lucas. Voy a ver si lo puedo encontrar ese versículo, porque es un versículo muy clave. eh, Después de que Jesucristo murió, eh, él, las Marías o los discípulos siguieron guardando el sábado. Guardaron el sábado, no guardaban el domingo. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros sabemos de que muchos hoy día cristianos, porque es más fácil ser popular y tener gente, porque no hay ningún cambio radical en las personas, porque no cambian mucho. Dice así, mire, en el libro de San Lucas capítulo 6 versículos, no es aquí, no aquí. San Lucas, vamos a seguir adelante, vamos a ir buscando, y en unos momentos más vamos a tener este versículo acerca de que las Marías sí guardaron el sábado, los discípulos sí guardaban el sábado. Aleluya, gloria al Señor. Y gloria al Señor. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo también guardaba el sábado, guardaba los mandamientos, no era un desobediente, eh, sino que él obedecía la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Así que mi amigo, Jesucristo no cambió los mandamientos, porque todavía, si usted es un adúltero, si es un fornicario, usted todavía tiene que arrepentirse y bautizarse para ser nueva criatura, no vivir en el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a seguir adelante y vamos a leer otros versículos. Vamos a leer otros versículos. Bueno, gloria a Dios. Lo dice ya en Apocalipsis, que los discípulos de Cristo, que los santos, aquí está la paciencia y la fe de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros guardamos la fe, pero no solamente es la fe, hay que guardar también los mandamientos de Dios. Y recuérdese que los mandamientos de Dios no son nuevos, son los mismos antiguos. Dijo el apóstol Juan, el teólogo, dijo, los mandamientos, no has hablado mandamientos nuevos, sino el mismo mandamiento antiguo. Jesucristo no más vino a recordar los mandamientos de Dios, los mandamientos que ya existían, pero que el hombre tiende a olvidar todo. Dice así
en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces quiere decir que los mandamientos de Dios sí están vigentes y sí tenemos que obedecerlos. No es que ya Jesucristo vino, ya porque Jesucristo vino a pagar el pecado, nosotros vamos a seguir en pecado y en desobediencia. No, si usted mata, usted todavía lo echan a la cárcel, lo meten a la cárcel. Si usted roba, todavía lo meten a la cárcel. Sabemos que en Latinoamérica está muy de moda la corrupción, pero usted como cristiano y yo somos llamados a ser íntegros, a no andar en cosas, en pecados, andar en corrupción, porque entonces por eso la humanidad está tan corrupta. Por eso tantos pastores y tantos ministros, predicadores se enriquecen con el evangelio, porque están tan alejados de la ley de Dios. Ya para ellos no es pecado robar, porque ya como Cristo ya quitó la ley. Entonces por eso quiero decirle que usted no es una persona sincera. Si usted habla de que los mandamientos de Dios ya están abolidos, déjeme decirle que ya, si usted todavía no sigue transgresando los mandamientos de Dios, usted todavía vive en pecado. Necesita arrepentirse, necesita leer la Biblia y aceptar lo que Dios manda, lo que Cristo manda. Glorificado sea el nombre del Señor, porque en verdad necesitamos estar a cuentas con Dios y estar en la obediencia a sus mandamientos. Así que mi amigo, el Señor quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Si usted no vive en obediencia, necesita arrepentirse y buscar de Dios. También dice el apóstol Pedro de que Dios da el Espíritu Santo, dice, a los que le obedecen. Si usted no le obedece los mandamientos de Dios, usted no puede recibir el Espíritu Santo, porque le dará, dice, el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que guardan su palabra. Gloria sea al Señor. Así que, mi estimado amigo, le invito a que usted lea la Biblia y vea la gran diferencia que el apóstol Pablo habló acerca de que acerca de que pues la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, o los mandamientos de Dios, mejor dicho, no han sido abolidos. No importa, dice, si eres circuncidado o no eres circuncidado, sino que tienes que guardar los mandamientos de Dios, porque eso sí es importante para Él, para nuestra vida. Y si usted no practica los mandamientos de Dios, pues aunque usted diga que no mata, no roba, pero usted está transgresando el cuarto mandamiento voluntariamente, usted lo está transgresando, porque ¿quién cambió el sábado? ¿Quién cambió el día de reposo? No lo cambió la Biblia, no lo cambió ningún apóstol, sino lo que lo cambió fue la Iglesia Católica. Ahora, si usted está de acuerdo en la autoridad de la Iglesia Católica, pues entonces usted tiene que ser claro y decir que usted está de acuerdo con la Iglesia Católica y usted pertenece a la Iglesia Católica todavía no ha nacido de nuevo, todavía está en la vieja levadura, en las cosas, en las tradiciones. Así que, mi estimado amigo, si usted llega a ver este video, le insto a que usted busque del Señor y usted obedezca los mandamientos de Dios, que se arrepienta de verdad, de corazón, y busca al Señor, que no viva, que no se siga engañando, porque la verdad que dice que el que dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Lo dice allá en primera de Juan, capítulo 2, versículo creo que es 4. Vamos a buscarlo acá, ese versículo, porque en verdad la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no se contradice. Como le dije antes, hay muchos versículos de la Biblia hay muchos mandamientos que eran en el antiguo, hay muchos mandamientos o enseñanzas que eran ceremoniales, pero todavía están vigentes, y otros que ya pasaron. Pero los mandamientos, los 10 mandamientos nunca pasaron, nunca han pasado. Todavía el hombre peca, pero al pecar hay arrepentimiento, ahí dice un abogado. Nosotros tenemos un abogado si nosotros transgresamos, pero no lo hacemos voluntariamente, porque una cosa es practicar el pecado y otra cosa es cometer un pecado por alguna debilidad o alguna tentación o un descuido, pero no es que lo hacemos voluntariamente. Pero si usted voluntariamente transgresa los mandamientos de Dios, usted tendrá un grave problema. Dice así la palabra de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es transgresión, es infracción de la ley. Y sabéis, dice, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted practica el pecado, aquí no quiere decir que no pecamos, todos pecamos, porque hay pecados de omisión, de comisión. Dice aquí, hijitos míos, perdón. Bueno, vamos a continuar con otro versículo. El que quería leerle es el 2:4 de Primera de Juan. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hasta aquí dejo este video, y para la próxima vez le vamos a tener más versículos que aprueban de que los discípulos de Cristo sí guardaron los mandamientos, sí guardaron el sábado. Que Dios le bendiga ricamente, es mi deseo. Padre Celestial, perdona mis pecados, escucha esta oración, Señor. Te pedimos por aquel amigo, por aquel hermano que va a escuchar este video, que va a ver este video, que tú lo bendigas, Señor, con el conocimiento, que le des arrepentimiento en su corazón y le des visión espiritual para que empiece a guardar tus mandamientos, Señor. Gracias te damos. En nombre de Cristo, mi Salvador, te lo pido todo. Amén. Gracias. Por favor, no olvide de suscribirse a mi canal si le gustó este video. Y si usted tiene interés en saber más de lo que la palabra de Dios habla acerca de los mandamientos de Dios, si está vigente la ley de Dios o los mandamientos de Dios, puede dejarnos un comentario o pregunta aquí bajo de esta descripción de este video. Espero que Dios te ayude y te acompañe durante todo este tiempo de pandemia.